Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Aperitivo Digital. Muchas gracias a LatamClick por el espacio. Esta noche vamos a hablar sobre la intervención en el deseo que hacen las agencias digitales en las redes sociales, específicamente en Facebook. Y para hablar de este tema vamos a sostenernos en 4 conceptos que vamos a desarrollar más o menos rápidamente en los siguientes minutos. Esos conceptos son el ser como sistema, el movimiento en flujos y su relación con máquinas, espacios lisos y espacios estriados, y la intervención en el deseo propiamente dicha como repetición. Si a alguien le interesa la bibliografía la vamos a publicar después, pero vamos a tratar de saltar los nombres de los autores y los libros para hacerlo un poco más ágil. Vamos a ir volviendo tal vez a esto y algunas otras imágenes. Pero como nuestro tema es, o el título de esta charla es la relación entre las agencias y Facebook a través de una teoría de flujos, vamos a empezar hablando de flujos. Y cuando yo pienso en flujos, el primero que siempre se me ocurre, lo primero que siempre me viene en mente es el agua, porque fluye evidentemente. Entonces vamos a agarrar el agua como primer ejemplo para tratar de explicar qué es lo que es esta teoría de flujos. Bueno, cuando nosotros tenemos sed, necesitamos conectarnos a una fuente de agua y podemos hacerlo directamente, podemos ir a un cuadra, a un río, a un arroyo, poner directamente nuestra boca y aspirar el agua o succionar el agua. O podemos hacer indirectamente eso mismo a través de una cañería. ¿Cómo hacemos eso? Pedimos una conexión, construimos unas máquinas o unos espacios para extraer del flujo de cañerías un chorro de agua que vamos a utilizar en nuestras casas. Entonces, una vez que tenemos todos estos aparatos, podemos ir a abrir la canilla y va a salir un chorro. Si no hacemos nada con este chorro de agua, va a volver a las cañerías. Pero si acoplamos al chorro un vaso de agua, un vaso por ejemplo, cortamos ese flujo y lo retenemos en el vaso y después podemos acoplarlo de vuelta a nuestra boca para extraer ese flujo. ¿Y qué pasa después? Vamos a ver un brevísimo video de mi pediatra en línea que explica lo que pasa con el agua cuando la bebemos. Voy a leer igual, pero pueden leer ustedes. Evidentemente, cuando bebemos agua entra en nuestro organismo y es absorbida por los intestinos en su mayor parte, como ven ahí. Pasa a la sangre por los glóbulos rojos, se distribuye por todo el cuerpo y pasa a formar parte de las células y el líquido intersticial, que ni idea de qué sea, pero lo hace. Y está en constante renovación, así como tomamos agua, el agua va saliendo de nuestro organismo, es filtrada por los riñones, sale por la orina, por otras, también puede salir por el sudor, por la respiración, las lágrimas, la saliva. Es decir, todo el tiempo el agua que estamos metiendo vuelve a salir y termina de vuelta en el ambiente, formando parte del mundo como agua. Acá hice un pequeño resumen para entender un poco mejor esto. Hay agua en el mundo, evidentemente. Nosotros nos conectamos al agua directamente con nuestro cuerpo o a través de las cañerías y a través de las máquinas que diseñamos para eso. Pasa por nuestro cuerpo y vuelve al ambiente, ya sea por las cañerías cuando vamos al baño o por el sudor directamente de nuestro cuerpo al ambiente, por el sudor, las lágrimas, heces, etcétera, etcétera. Con el agua es fácil hablar de flujos. Ahora, ¿qué otras cosas pueden ser flujos? Casi cualquier cosa. Por ejemplo, hay un flujo de dinero que pasa por las cajas registradoras. Las cajas registradoras ordenan ese flujo en billetes de mayor a menor, imprimen unas facturas que convierten ese flujo de dinero en información, en factura, en una inscripción, y después lo dejan pasar evidentemente a los dueños de la caja registradora y a los bancos, etcétera, donde van a seguir habiendo conversiones en ese flujo de dinero.
hay un flujo de producción en la fábrica donde ahí claramente los productos pasan por maquinarias para pasar de ser materia prima a ser un producto terminado. En las agencias conocemos bastante bien el flujo de trabajo. Viene un pedido del cliente y pasa por una serie de transformaciones, reuniones, ideas, construimos imágenes, hacemos copies y eso pasa después convertido, ese pedido del cliente, al pasar por la máquina agencia, sale convertido en posteos, en nuestros casos, o en carteles en los casos de otras agencias. Hay un flujo de tráfico en el cual me voy a detener un ratito porque es interesante. El auto es una máquina, o el colectivo, vamos a decir el colectivo que me gusta más. El colectivo es una máquina. Vos formás parte de un flujo de peatones y tomás el bus que te corta de ese flujo de peatones y pasás a un flujo vehicular. Entonces, ¿qué es el ómnibus en este caso? ¿Es una máquina o es un flujo? Y es las dos cosas, así como todo lo demás. Una persona está llena de máquinas, es una máquina de máquinas, ya sea las máquinas técnicas a las que nos acoplamos para hacer cosas o las máquinas orgánicas que tenemos para extraer comida, flujos y otras cosas. Entonces, en ciertas condiciones, algo puede funcionar como flujo o puede funcionar como máquina. Esta es la parte fácil, quedó clara hasta ahí más o menos, para saltar a la siguiente. Bueno, entonces tenemos a las agencias digitales y a Facebook, y tenemos un flujo de personas que pasan del mundo mismo, de las empresas, de las tiendas donde se venden los productos de las empresas, y las personas pasan por Facebook, efectivamente, pasan por las agencias, efectivamente, pero entre las agencias y Facebook, ¿qué clase de flujos hay? No hay un flujo de personas, nosotros no metemos personas en Facebook, metemos imágenes y textos. Entonces, acá por lo menos ya tenemos una pequeña idea de a dónde vamos a ir. Y ahora vamos a entrar en la parte un poco más complicada del asunto porque vamos a hablar de el ser, uno de los temas más viejos en todo. Entonces, vamos a volver al agua. Se nota que me gusta el agua, ¿verdad? Vamos a hablar de una molécula de agua. Una molécula de agua ya es agua, esa famosa molécula H2O. ¿Y qué pasa cuando se separa? O sea, ¿qué es antes de ser agua? Es hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno ya es algo que no es agua. El oxígeno ya es algo que no es agua. Son seres distintos que, si en ciertas condiciones se unen, forman una molécula de agua. Ahora también se pueden separar. El hidrógeno puede separarse en protón y electrón. Bueno, todos los átomos pueden separarse en sus protones y en sus electrones. Y el protón otra vez puede separarse en otras partículas y el electrón puede separarse en otras partículas hasta llegar a los cuantos y sucesivamente hasta no sabemos dónde. Los separamos hasta cierto punto, pero quién sabe si siguen. Y también lo contrario, se pueden ir uniendo, se pueden unir con seres similares. El hidrógeno, un montón de hidrógeno, puede unirse a otro montón de hidrógeno. ¿Y qué tenemos? Más hidrógeno, solo que en una mayor magnitud. Lo mismo con el oxígeno. Lo mismo si tenemos una molécula de agua y juntamos con otro montón de agua. Ahora, cuando se juntan dos individuos distintos, como el hidrógeno y el oxígeno, en ciertas condiciones pueden producir un sistema que ya es otro ser. Entonces, la molécula de agua también puede unirse a otras moléculas y armar, por ejemplo, cadenas de proteínas y eventualmente una persona. Una persona es básicamente un montón de agua con algunas otras moléculas que funciona en ciertas condiciones. Y en ciertas condiciones esa relación deja de funcionar. La materia va a seguir estando, o sea, vos separás tus moléculas de hidrógeno y oxígeno en la molécula de agua y va a seguir estando el hidrógeno y el oxígeno. Lo que ya no va a estar es la molécula de agua. Si una persona tiene más de 43 grados de fiebre, sus cadenas de proteínas se van a empezar a romper y la persona se va a morir, pero vas a tener la misma cantidad de materia. Eso es algo de lo que hablaba el Doctor Manhattan en Watchmen. No sé si vieron la película o leyeron el cómic. Él decía que no veía diferencias estructurales, no veía diferencias entre una persona viva y una persona muerta porque tenía la misma cantidad de átomos. Entonces,
para él no había diferencia. Pero un poco atrás, unos cuantos siglos atrás, Spinoza había dicho algo parecido, pero lo contrario. O sea, él dice que la cantidad de partículas, de cantidad de cuerpos que van a formar ese ser van a seguir estando, son las mismas, pero las relaciones que hay entre esos seres es distinta. Ya no existe, una vez rota la cadena de proteínas, ya no existe esa relación que formaba la cadena de proteínas. Una vez rota la molécula de agua, ya no existe agua. Hay hidrógeno y hay oxígeno. Pero para que exista ese individuo distinto, tiene que haber una relación, se tiene que establecer una relación a la que podemos llamar un sistema. Ahora, si aceptamos esto, tenemos que aceptar que un ser, o sea, un individuo, es cualquier cosa que forme sistemas. Es decir, un sistema informático es un ser, la biosfera es un ser, un grupo de personas trabajando, si trabajan en una relación que hace a una oficina, a una agencia, lo que sea, también son un ser, a pesar de que está formado por individuos separados, así como la molécula de agua está formada por hidrógeno y oxígeno que tienen existencias separadas, mientras están juntos, mientras hacen sistemas juntos, son un cuerpo. O sea, un club en sí mismo está formado por muchas personas, pero sigue siendo un cuerpo separado, o sea, perdón, un cuerpo distinto a otros clubes. Y si separás, si les sacás las condiciones en las cuales están juntos, esos individuos vuelven a estar separados sin problema, sin que sea un... No es que dejan de existir porque deja de existir el club. Entonces, ¿cómo se producen las relaciones entre los seres? Ya dijimos que si el hidrógeno se junta con más hidrógeno, hay más hidrógeno nomás, o sea, y las propiedades no van a cambiar, va a tener el mismo punto de fusión, va a tener el mismo punto de fisión, va a tener el mismo punto de ebullición. En cambio, si se junta con el oxígeno para hacer una molécula de agua, ya cambian las propiedades, ya el punto de ebullición es distinto, el punto de fisión es distinto, etcétera, etcétera. Entonces, para que un sistema, para que un ser forme un ser distinto, tiene que encontrarse con un sistema distinto a él mismo. Si se encuentra con un sistema igual, va a seguir siendo el mismo. O sea, si todos tus amigos piensan como vos, siempre vas a seguir pensando igual. Pero, por ejemplo, empezás a juntarte con otro tipo de gente y vas a tener relaciones con otro tipo de cosas. Por ejemplo, te empezás a juntar con gente que escucha punk y vas a empezar a conocer bandas y vas a irte a conciertos, vas a conocer a otras personas, qué sé yo, puede empezar a interesarte el skate y a partir del skate puedes irte a otra cosa, los deportes extremos en general, o puedes querer aprender a tocar un instrumento y a partir de hacer eso puedes tener otra carrera. O sea, siempre va a depender, los cambios en una persona y en cualquier sistema existente va a depender de que se encuentren con un sistema distinto. O sea, mientras se encuentre con sistemas similares que tengan el mismo tipo de relación, no va a haber demasiado cambio, o sea, no va a haber cambio. El único cambio que va a haber es de magnitud, va a ser más grande o más chico. Y ahora vamos a pasar a la parte donde dije que iba a necesitar que dibujen. Pueden dibujar los que nos están viendo si quieren agarrar una hoja. Esto va a ser medio rápido. Les voy a pedir que hagan unos dibujos de 6 segundos. El primero es una ciudad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pueden acercarme sus ciudades. El segundo va a ser un bosque. Vamos a darle tiempo para que se siente. Eric es el repartidor de hojas oficial. Un bosque. Lo siguiente va a ser una vista de dron de una ciudad. Desde arriba. Como las fotos de fotociclo con el dron. Vista de un dron. Una ciudad vista desde un dron.
Y lo último sería un desierto visto desde un dron, Desierto. Ya. visto desde arriba. Visto desde arriba. Ujú. Bueno, y uno último que va a ser, ¿cómo se ve Facebook? Cuando ustedes prenden y entran a Facebook, ¿qué es lo que ven a nivel de esquema? Ah. Entonces, ahora sí, necesito sus hojitas. Terminó el examen. Hay muchos tipos de espacios. Hay espacios agujereados, como los espacios que habitan los mineros. Hay espacios lisos, como el desierto que habitan los nómadas. Hay espacios estriados, como los espacios que habitamos los sedentarios en las ciudades. Y esto tiene distintas consecuencias. Y ahora vamos a mirar una de ellas que me parece súper interesante. Cuando hay estriado, o sea, ¿a qué me refiero con estriado? Me refiero exactamente a eso. Tipo, no sé si se ve bien ahí en la cámara. Los espacios estriados forman líneas, forman cuadrículas, y esto es lo que tenemos cuando estamos en una ciudad. Acá, bueno, este probablemente sea el río, ¿verdad? Sí. Bueno, y acá tenés algo que no es estriado porque el río no es estriado. Pero la ciudad, acá son todas líneas rectas. Cuando ustedes ven algo que tiene que ver, incluso cuando ven el campo desde arriba, ven que está todo en líneas. Si ven el Chaco, por ejemplo, es como una especie de caos, excepto en la parte en la que ya entraron a deforestar. Y justamente ahí está todo en cuadrículas. La intervención de la ciudad siempre forma estriados. Eso es súper interesante porque es donde se oponen justamente los tipos de espacios donde se habitan. ¿Y cuál es la consecuencia principal del estriado? O sea, ¿de qué le sirve a la ciudad hacer un estriado? Y vamos a hacernos esta pregunta, ¿de qué nos sirve a nosotros el estriado? Si nosotros nos vamos al súper, ¿de qué nos sirve que todo esté en líneas? ¿De qué nos sirve que todo esté en secciones? Para encontrar todo más rápido. Ya sabemos dónde está. Sabemos que vamos a encontrar los artículos de limpieza en la sección de limpieza. Sabemos que, que todo va a estar relacionado de acuerdo a las necesidades. Los precios van a estar también apilados en un mismo espacio. ¿Y para qué lo hacen las ciudades? Exactamente para lo mismo. Cuando quiere buscar a una persona, ya sabe dónde está la persona porque tiene una lista de todos los seres que pasan por la ciudad. Entonces, hacer ese estriado le permite a las ciudades, estados, imperios tener una lista de las personas, una lista mismo es un estriado, para poder encontrar a las personas. Y vamos a acordarnos de esta palabra encontrar porque vamos a usarla más adelante. ¿Qué pasa en los espacios lisos? Donde no hay ciudad, donde no hay estriado. Hay algo que se llama movimiento browniano, que es este movimiento, el que hace el ser en un espacio liso. Se va desplegando de una forma aparentemente caótica, pero lo que hace es desplegar su ser en un espacio. ¿Y qué pasa cuando el ser pasa por un estriado? ¿Ustedes se imaginan cómo se va a desplegar el ser en un espacio estriado si así lo hacen en un espacio liso? Pasamos al siguiente. Pasa esto. O sea, vos le pones unas cuadrículas a las sandías que naturalmente se desplegarían de una forma, pero al estar en una cuadrícula se despliegan hasta el punto que les permite y terminan siendo estas famosas sandías cuadradas japonesas. Si ustedes piensan en su vida en las ciudades y empiezan a calcular cómo se mueven en las ciudades, se van a dar cuenta de que hacen eso, hacen líneas. Toman las mismas calles, van a los mismos lugares, sus centros de dirección siempre forman líneas. En cambio, si piensan, por ejemplo, en un pueblo seminómada, como los guaraníes, miren cómo se despliegan.
no hacen líneas, hacen algo muy parecido a ese movimiento browniano que vimos antes y se despliegan en el espacio, ni siquiera están juntos, o sea, pueden separarse, pueden hacer estas cosas como las papas y como los árboles. Los árboles tienen esta cosa de esparcirse sin orden a menos que se pongan en espacios que les obligan a irse estriados, como las enredaderas que van por un hilo y demás. Entonces ya tenemos la primera consecuencia del estriado. Si un flujo pasa por un espacio estriado, va a terminar comportándose como ese espacio estriado, va a hacer líneas. Si un flujo pasa por un espacio liso, va a comportarse en ese movimiento browniano que le va a permitir desplegarse de una forma distinta. Y la pregunta es, ¿qué tipo de espacio es Facebook? Creo que la respuesta está hecha, pero además, y esto es especial para los que trabajan en publicidad, si es que no lo notaron hasta ahora, esto es estriado. O sea, por edad y sexo, por sección, por país, y están ahí en números. O sea, todas estas cuadrículas que nosotros vemos son, acá hay un flujo de personas que pasa por un estriado. ¿De qué les sirve esto a las agencias? Les sirve que vos entras a Facebook y por los algoritmos de Facebook, lo primero que vas a ver es lo que te interesa, o sea, vas a ver lo que hacen tus amigos, los que piensan como vos. Facebook te va a conectar a gente que piensa como vos y eso ya dijimos antes. ¿Qué pasa cuando el hidrógeno se encuentra con hidrógeno? Hay más hidrógeno y sigue siendo hidrógeno y no hay cambios. Vos entras a Facebook y encontrás a la misma gente que piensa como vos, vas a seguir pensando de la misma forma, vas a seguir estando en la misma línea de acción y de pensamiento, porque acción y pensamiento al final son la misma cosa. ¿Y de qué les sirve eso a las agencias? O sea, ¿cómo se relaciona eso con las agencias? Porque cada uno de estos flujos estriados es un target, es lo que nosotros miramos cuando hablamos de un buyer persona, por ejemplo. De acá pueden hablar bastante de eso. Un buyer persona es como un representante de de cada uno de estos flujos que salen del estriado de Facebook. ¿Y qué hace la agencia? Produce imágenes y textos similares a los que a los que se producen en cada una de estas líneas. O sea, nosotros entramos, estudiamos cómo se comportan los usuarios en cada uno de los targets que nos interesan y producimos imágenes similares. Entonces, nos apoyamos mutuamente con Facebook y producimos imágenes similares para que no se produzcan encuentros distintos y la persona se mantenga en la misma línea de pensamiento y en la misma línea de target. Entonces, acá vamos a finalmente el tema de la charla, que era intervención en el deseo. ¿Cómo interviene eso en el deseo? O sea, ¿de qué nos sirve esto? Y vamos a hablar un rato del deseo. En el silencio de los inocentes, el doctor Lecter le pregunta en un momento a Clarice, ¿qué es lo que empezamos a envidiar? Y yo no me acuerdo si lo respondía él o ella, pero empezamos a envidiar lo que vemos todos los días. Entonces, yo creo que esa es como una pista por el deseo. Para mí el deseo es la criatura que ve y quiere. O sea, y si se acuerdan de este cómic, o sea, este cómic es súper famoso, es la criatura que ve y quiere propiamente. Y es simpático porque el cómic se llama Cómo probablemente no funciona. Y está el nene que ve a dos hombres besándose y después mágicamente se convierte en homosexual. Y vuelvo, el cómic se llama Cómo probablemente no funciona, pero tal vez sí funciona así. Y no sé si se acuerdan de esta campaña, fue el año pasado o antepasado, donde te permitían poner la bandera del arco iris. ¿Y qué datos tiró esta acción de Facebook? Y a mí me fascinan los resultados de ese dato. A la semana siguiente o unos días después dijeron que las personas que se conectaban y veían que la mayoría de sus contactos tenían la bandera eran muchísimo más propensas a colocarse ellos mismos la bandera en su foto de perfil que las personas que se conectaban y no veían a nadie o veían muy pocas personas usando ese filtro. Entonces,
¿Qué nos dice eso? Tal vez sea cierto, o sea, si el deseo es la criatura que ve y quiere, evidentemente, si vos ves todos los días o ves mucho de algo, vas a querer probar o vas a hacer, tal vez no te guste, pero por lo menos vas a probar. Y eso es lo que nos interesa, porque a nosotros, al entrar, al ponernos en los flujos específicos, al poner cosas rojas sobre ese flujo rojo, estas cosas que pueden comprar las personas que están acá, van a ver todos los días y eventualmente van a querer. No nos serviría, por ejemplo, vender productos, no sé, productos premium en una condición social que no puede pagar productos premium. ¿Para qué? ¿De qué nos serviría poner esos productos en este flujo? No, no va a vender. O lo mismo al revés. Entonces, eso es, esa forma de comportarse del deseo más ese estriado es lo que nos permite en publicidad ir haciendo, ir funcionando, intervenir realmente en el deseo. A partir de, bueno, y creo que eso es todo. Sí, o sea, hablamos de los flujos, personas que pasan por Facebook, Facebook les va ordenando, nosotros ponemos publicidad y Facebook ya hace medio del trabajo. O sea, nosotros le decimos, queremos que le muestres a este tipo de personas. Ese tipo de personas van a ver nuestra publicidad a menudo y eventualmente van a querer y van a ir a las tiendas donde puedan conseguir eso. Y las empresas felices. Bueno, y esa es la cuestión. Creo que contesté todas las preguntas que me había propuesto. O sea, cómo se da la relación entre Facebook y las agencias y bueno, lo hice desde una teoría de flujos, así que eso es todo como presentación e introducción. Lo que me interesaría ahora es si tienen alguna pregunta, hacemos un pequeño receso y, y nada, anoten lo que les interesa y vemos de tratar de responder todo lo posible. ¿Alguien? ¿Hay alguien preguntando en la web o algo? Que voy pasando. Dale. Entonces, tratemos de contestar las que se puedan. De todos modos, si quieren hacer preguntas, las pueden dejar y me comprometo a responderlas en el tiempo que exista en los próximos días, meses, años, si es que son muchas. Espero que no sean muchas. Sí o sí tiene que ser técnico. En el sentido, a mí, por ejemplo, es muy, muy buena la introducción que diste de todo esto. Ujú. Pero, ¿cómo fue para que vos tomes el tema y lo hables? Ufa, bueno. Claro, tiene que ver mucho con lo que hacemos las agencias, ¿verdad? Pero wow, Es la mezcla de dos cosas. Claro. O sea, por una parte yo estaba estudiando esta teoría de flujos dije que no iba a mencionar a los autores, pero viene de ahí. O sea, hay un ciclo de libros que se llama Capitalismo y Esquizofrenia, donde hablan sobre justamente una forma maquínica de producción del deseo y cómo se esparce. Entonces, lo que hice fue extraer esa teoría de relaciones de flujos y máquinas, juntar con otra teoría del ser como sistema que se despliega juntándose con otros seres y bueno, y trabajo en una agencia hace muchos años, entonces veo eso todos los días y al tener este marco teórico fue, bueno, claro, tiene sentido, así funciona. Claro, es para explicarle también a los clientes cómo es realmente el flujo de trabajo que tenemos dentro de nosotros de una agencia. Dentro de una agencia. Igual hay cosas interesantes. Esto no lo dije, pero voy a hacerme yo mismo la pregunta porque me interesa la respuesta. Cuando nosotros dijimos que si siempre te moves en una ciudad, vas a terminar comportándote de la misma forma en la que está construida la ciudad, acá hay una pregunta que creo que uno debería hacerse. ¿Es imposible vivir en la ciudad de esta forma? ¿A ustedes qué les parece? Así todo. Vivir brownianamente, desplegarse brownianamente en una ciudad. ¿Les parece posible? No, ahora no. No. Y sin embargo, sí. Los vagabundos, por ejemplo, los vagabundos se mueven por la ciudad en un movimiento browniano porque van errando por la ciudad. Entonces, las figuras que forman en la ciudad siguen siendo brownianas. ¿Por qué? Porque no están dentro de la ciudad, pero la ciudad no les afecta.
¿Por qué? Porque no trabajan, etcétera, etcétera. Entonces, es el trabajo. Lo que le importa al Estado y a los imperios y a las ciudades es organizar el trabajo. Organizar el trabajo es la razón por la que se hace el estriado. El reloj es un estriado del tiempo. El tiempo es un espacio liso. Y sin embargo nosotros hacemos calendarios que cuadriculan el tiempo. ¿Para qué? Para organizar el trabajo. Entonces, el vagabundo que no tiene trabajo se puede desplegar a pesar del estriado de una forma browniana. Entonces, en Internet, ¿Internet qué es? ¿Es un espacio estriado o es un espacio liso? Listo. Si es una red, es un espacio liso. Hay estriados como Facebook. Sí. Y hay estriados, por ejemplo, como Wikipedia, que es un estriado, una enciclopedia es un estriado. Pero ¿qué pasa? Vos entras a Wikipedia y entras en un artículo que te habla sobre la pizza y terminas en un artículo que te habla sobre, no sé, los vestidos en el siglo XVII. Después de un rato de estar dándole clics a los links, pasas de un lado al otro y el movimiento que se da no es este movimiento, no es una sandía cuadrada lo que termina saliendo unas papas que hacen bulbos por todas partes. ¿Qué sería el término estriado? Y estriado, esto mismo, chup, rayitas, rayitas, Sí, rayitas, líneas. cuadriculados. O sea, eso es lo que opone a las formas imperio, formas estado, formas ciudad de las formas de los espacios nómadas. Por eso siempre están en guerra los nómadas y los sedentarios con las ciudades, porque para poder desplegarse como se quieren desplegar, los nómadas necesitan que el espacio sea liso, o preferentemente liso. En cambio, las ciudades, para poder organizar el trabajo, necesitan hacer el estriado. Entonces, ahí está esa oposición que siempre se da entre nómadas y sedentarios, entre ciudades y desierto. ¿Qué es lo que hace la ciudad? Hace desaparecer el desierto, desaparecer el espacio liso, entrar en el campo y hacer líneas de agricultura, etcétera, etcétera. Creo que eso está medio claro. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? ¿Nadie? Bueno, yo les dejaría entonces una pregunta de tarea, se la pueden llevar a su casa. Si Facebook es un espacio estriado por el cual vos pasás y terminás juntándote hidrógeno con hidrógeno, oxígeno con oxígeno y sin hacer demasiados cambios, pero sabemos que un espacio estriado no necesariamente tiene que vivirse como se viven en los espacios estriados, ¿de qué formas podemos entrar a Facebook sin que nos afecte esto? Sin que nos afecte el estriado. ¿Cómo podemos vivir Facebook como vivimos Wikipedia, por ejemplo? ¿Cómo podemos vivir la ciudad como como viven los pueblos nómadas, por ejemplo? Sabemos que es posible, o sea, la cuestión es buscar. Y acá me interesa algo que había dicho antes, una palabra importante. ¿Para qué sirve el estriado? Para encontrar. ¿Y qué es lo contrario a encontrar? Buscar. Cuando vos entras a Wikipedia te pones a buscar. Por eso se da este movimiento. Cuando vos entras a Facebook ya está todo, porque Facebook ya te muestra todo lo que querés ver. Cuando vos entras a Google ya te sale ya la respuesta que vos querés. En cambio vos entras a YouTube, por ejemplo, y tenés un montón de cosas al costado que de repente no conoces y te pones a buscar y te vas y te dispersas. Entonces, esa diferencia entre encontrar y buscar es fuerte por hacer estas dos cosas así. Uno se pone a buscar, siempre se va a dar, o casi siempre se va a dar este movimiento, porque es un esfuerzo, es como entrar a la Deep Web, donde nada está ordenado, donde no hay algoritmos que te ordenan. Entonces, te encontrás con cualquier cosa. Algunas te pueden interesar y otras no. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es, según vos, el comportamiento más típico? ¿El estriado o el...? Depende del lugar donde naces. O sea, si naciste en un pueblo nómada, tu movimiento típico va a ser el movimiento browniano. Y si naciste en una ciudad... Por ejemplo, con respecto a la tecnología, esa Ujú. una pregunta. Con respecto a la Sí, tecnología... cuando uno tiene acceso, vive en una ciudad, Sí. a usar la tecnología, ¿cuál es el comportamiento más masivo, digamos, según vos? Yo no sabría los números, pero habría que pensar en cómo es Internet. ¿Nunca vieron esos gráficos del iceberg? Que el Internet que conocemos es la punta del el iceberg y la Deep Sí. Web es todo eso que está abajo. Bueno, todo eso que está abajo es un desierto. ¿Cuánta gente pasa por ahí?
Ni idea, habría que ver los datos. Pero el estriado está acá arriba nomás. Está ahí en Facebook, está en algunas redes sociales. Sí. Pero ahí abajo en el desierto, el movimiento es browniano. ¿Cuánta gente entra ahí? Ni idea. Yo no conozco a demasiadas personas que se paseen por la Deep Web, que tengan Tor en su casa y se dediquen a buscar cosas extrañas. Pero hay muchas. Hay En muchas. cuanto a contenido, el 80% en internet. El 80%, o De sea, contenido, de sí. gente no se De sabe. gente ni idea. Pero justamente ese es el chiste. En lo nómada, en lo no estriado, si lo estriado es lo que nos identifica, lo que nos hace una identidad, en lo nómada no hay identidad justamente. O sea, la gente que pasa por la Deep Web es anónima y se mantiene en el anonimato. La gente que pasa por Reddit no sabemos quiénes son. O por Tor o por todos esos lugares extraños a los que... Y también está la cuestión de peligro. Cuando estamos buscando y no sabemos bien lo que pasa, existen peligros. En cambio, cuando está todo ordenado, tenemos la sensación de que hay menos peligros. Igual hay peligros, la ciudad es súper peligrosa, pero tenemos la sensación de que esto es más seguro que esto. Tenemos la sensación de que es más seguro pasearse por Facebook que por la Deep Web, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, yo me voy muchísimo por las ramas, pero bueno, es problema de esto. Eric, una con respecto al vino. No sé. No, acá ya- El Yo Yo quiso. Yo tengo una pregunta. Decime. Y si tendrías que llegar a alguna conclusión con el tema que tocaste, Ujú. ¿te gustaría que el comportamiento de los usuarios se oriente hacia qué? O digamos una conclusión general Sí. de este tema. A mí me hicieron esta pregunta cuando estaba mostrando a mis amigos. Justamente está Mara ahí, que me hizo esa misma pregunta y la respuesta es la misma. Yo creo que cuando hay una finalidad, o sea, yo personalmente soy partidario de este tipo de movimiento, pero esta es una cosa mía. Cada uno va a elegir lo que prefiere. Claro. Yo digo que no tiene que haber una finalidad, porque cuando hay una finalidad, cuando tenés un destino, el ser ya se despliega con respecto a ese destino. O sea, cuando vos tenés un objetivo, digamos, tenés la semilla y tenés el árbol, pero la semilla puede no terminar siendo árbol. Claro. O sea, puede ser otra cosa. O sea, yo no creo que haya un molde preestablecido del ser. El ser se va a desplegar de una forma u otra. Entonces, una cosa que me parece terrible es que si ya te pones un objetivo, si ya te pones una finalidad, estás acá. Ah, claro. Porque acá es buscar, acá es errar, es perderse y encontrar cosas por el camino, encontrar cosas distintas. En cambio, si tenés un objetivo, el objetivo ya es algo que conoces. No hay experimentación cuando tenés un objetivo. ¿Alguna otra? De ahí surgen otras mismas preguntas. Es que, Vamos a terminar. o sea, si le muestro los libros de donde saqué estas cosas, así, esos son temas chiquititos, así, el ser como sistema es así, un capitulito cortito, los flujos son capítulos, lo que sale de ahí Es muy es... importante saber también el tema de los comportamientos de cada persona, porque en base así todas las empresas otra vez a lo que enfocan son a la gente en el comportamiento, en cómo ellos buscan, ven cómo llega la información a ellos, justamente en cuanto a la conducta de los que ellos toman, también tienen, para mí, se conecta todo ahora con lo que vos estabas Sí. diciendo prácticamente. Y además se determinan los comportamientos. O sea, si nosotros metemos los mismos eslogans, las mismas imágenes, si ustedes se fijan, por ejemplo, los que tienen marcas de cierto tipo, pónganse a buscar a la gente que consume esas marcas y se van a dar cuenta que el tipo de frases que usan y el tipo de imágenes que producen son similares a las que nosotros usamos y nosotros producimos. Es de ida y vuelta, o sea, nosotros tomamos algo de ellos para hacer nuestros contenidos, pero ellos ven eso y también repiten esas acciones. Si vos le pones
El famoso, cuando todo el mundo empezó a usar el rodete, todos los hombres empezaron a usar rodete, todos los hombres de pelo largo querían usar rodete porque veían eso todo el tiempo. Entonces, si nosotros empezamos a usar cierto tipo de imágenes constantemente, esas imágenes se van a replicar en los usuarios. Yo suelo entrar a mirar, o sea, cuando hago búsquedas de contenido, por ejemplo, pongo una marca que me interesa y veo, evidentemente, las publicaciones que hace la marca, pero también las publicaciones que hacen las personas que consumen esa marca y se confunden entre sí, son muy similares. La única diferencia es que las que producen la marca, las que producen las agencias, son más lindas y tienen mejor luz y la producción es mejor, pero la idea de las imágenes es muy similar. Es como que mientras más les mostramos cosas, de hecho, si ustedes piensan en los influencers, nosotros le mandamos a los influencers cómo tienen que subir la foto. Entonces la gente le ve a los influencers y quiere subir el mismo tipo de fotos también. Entonces marca una tendencia a lo que, Claro. a lo que- Se incide en el comportamiento del La usuario en campaña realidad. disruptiva, diferente, que realmente una campaña que nunca se vio anteriormente, esa sí puede llegar a marcar una tendencia nueva porque es algo nuevo, pero también puede ser un fracaso, porque la gente como que no la entiende Claro. cuando está fuera de su... Y ahí está la cuestión de la seguridad de vuelta. Vos sabés que mientras te mantengas acá, va a funcionar tu campaña. Si salís de ahí, quién sabe qué puede... Hay, la lista de campañas que fracasaron o que consiguieron un efecto contrario es impresionante. Una de mis favoritas es esta campaña antidrogas en Australia, donde pusieron unos ositos perezosos, creo que, y a la gente terminó enamorándose de los ositos en vez de pensar en la... Claro, el innovar es un desafío entonces para las marcas, más que nada. Para las marcas y para todos. O sea, igual la pregunta es de repente, ¿por qué las marcas, o sea, cuándo las marcas pueden interesarse en innovar? ¿En qué momento les puede parecer importante salir de su target? ¿Por qué querrían sacarle a su target del lugar? O sea, creo que es una pregunta que deberían hacerse los publicitarios cuando van a trabajar sobre algo disruptivo. O sea, hacia dónde les querés llevar, qué tipos de encuentros puedes producir. Pero por otra parte está la cuestión de que los encuentros entre seres distintos producen seres completamente distintos. Nunca vas a saber qué va a pasar. Eso es lo lindo de la experimentación. Nunca sabes qué va a pasar hasta que hace. hasta que Y haces. sale lo que te da miedo. Sí. Igual la publicidad, incluso la publicidad más disruptiva, suele mantenerse en el mismo tipo de eslogans. O sea, si ustedes miran los eslogans de las marcas, todas las marcas premium tienen el mismo discurso y todas las marcas de supervivencia, digamos, tienen el mismo discurso. O sea, si ustedes miran las tiendas o los supermercados, así, lo más importante, que son para todo el mundo, lo más importante es el precio y el descuento. Y si ustedes miran las marcas premium, siempre es, tenés que tener lo último, no te quedes atrás, vos te mereces esto, etcétera, etcétera. El mismo discurso Se repite un patrón. se repiten patrones de discurso que están en la sociedad, que corresponden al tipo de sociedad en la que están. Las marcas de sociedades socialdemócratas, por ejemplo, tienen un discurso bastante más abierto que las marcas en sociedades totalitarias, por ejemplo. Ustedes miran la publicidad de Coca-Cola en una sociedad socialdemócrata y es completamente distinta de la misma publicidad en una sociedad totalitaria. O marcas que salen en sociedades socialdemócratas y marcas que salen en sociedades totalitarias. O sea, la forma del discurso siempre se adapta a la forma del estado en la que está ubicada esa venta. Normalmente la publicidad, a menos que tenga algún interés particular con algún target en particular, no va a contradecir el discurso de la ciudad. A menos que se dirija a un público que también contradiga el target de la ciudad. El discurso de la ciudad, perdón. ¿Alguna otra? Fernando. Solo pensar en muchos temas a traer a tratar para volver a hacer un plan. Sí, por eso no hay que tener finalidad. Porque si no tenés una Vos pensé que finalidad, iba a ser se yo esparce. con una finalidad y dije no, por no. No, porque en serio es muy, muy bueno. Más que nosotros, yo creo que va a haber gente que nos va a estar mirando. Ah, Es buenísimo porque nosotros como agencia yo creo que aportamos muchísimo también a los clientes
para que conozcan a la gente que de repente no estaba muy ambientada en este sector. Hay muchísimas cosas que se aprenden, creo, y es buenísimo porque uno aprende tanto en como personalmente y profesionalmente. Ayuda muchísimo toda esta charla, y yo creo que sale, claro, que sale mucho tema de debatir. Yo, si después me quiero empezar a aprender 500 cosas, pero creo que no vamos a terminar nunca, pero... Después podemos seguir. Hay vino todavía. Después del corte. Después del corte. ¿Alguien? Le damos cierre entonces. Muchas gracias por habernos. Ah, perdón. Ah, no. Pensé que era el tiempo. No entendí si era una pregunta o si se nos acabó el tiempo nomás. No, vos diga nomás cuando... Cuando se les acaben las preguntas. Ángel, Ceci. No, yo ayer ya le puse una Una que les voy a dejar para que se diviertan en su casa, no la voy a responder, pero pensando desde esta teoría, o sea, desde todo esto, esta pregunta siempre sale mucho en los primeros años de marketing y la gente en primeros años de marketing siempre da muchas vueltas sobre esto, la diferencia que hay entre publicidad y propaganda. Si lo pensamos así, ¿hay diferencia o no? No voy a contestar eso, pero se los dejo para sus casas. Bueno, pero supuestamente pues la propaganda no tiene un fin de lucro. Supuestamente. Políticamente. Bueno, no es nada. Claro que sí, político. Y habría que fijarse en los discursos también. ¿Qué diferencia hay entre los discursos de la propaganda y los discursos de la publicidad? ¿Hay diferencias? ¿Son el mismo? O sea, ¿y hay diferencias entre discursos de ideologías distintas? Estas son preguntas nomás. Yo creo que la mayoría sabe la respuesta, pero por eso no las voy a contestar. Sí. Y bueno, entonces con esto cerramos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Aperitivo Digital. Muchas gracias a LatinClick por el espacio de vuelta. No sé si Francesco querés decir algo para cerrar esta edición. No. Me encantó y ojalá que se repita. Muy bien. De hecho, esta misma discusión la vamos a continuar con los amigos de la Sociedad Paraguaya de Filosofía y la vamos a extender un poco más porque va a ser en un ambiente donde sí vamos a poder quedarnos 2 o 3 horas. Entonces, y va a haber vino, así que les voy a hacer la invitación en algún momento. El 12 de agosto, creo. En Dracena. Sí. Entonces, hasta luego, muchas gracias. ¿Cómo se apaga esto? ¿Cómo se apaga?